Ya tenemos aquí el spoiler completo de Foundations y la verdad es que tenemos unas cuantas cartas que son súper interesantes para Commander, así que vamos a verlas. ¿Qué tal estamos, amigos? Bienvenidos un día más a la casa del comandante. Y como digo, tenemos una nueva ampliación, muy curiosa, porque en este caso no va a haber nada específico para Commander, solamente es el set principal, que es Foundations, y también pues lo que sería el Jumpstart, ¿no? Y aún así, aunque no haya nada específico para Commander, sí que hay unas cuantas cartas que son muy interesantes para Commander, tanto competitivo como casual. Y vamos a empezar a ver las cartas, y en este caso voy a incluir algunas cartas que no es que sean las más interesantes, pero sí que son cartas con las que yo me voy a hacer, las que yo voy a comprar, así que vais a tener no solo las que yo considero que son mejores, sino las que mejor también van para mis mazos, porque a lo mejor sacáis alguna idea por aquí. Y la primera que tenéis es el Seer of Seven Deaths, que básicamente es un bicho genial para las barajas del Drazi, tiene 7 habilidades y la verdad es que pega bastante duro. Exemplar of Light, y esta es una buena carta para una temática que me parece que está en alza, que es la de ganar vida. En este caso, cuando gana vida le ponemos un contador +1/+1, y cuando ponemos un contador +1/+1, uno o más contadores, en esta carta robamos una carta, y esto solamente una vez por turno. Me parece buenísima para este tipo de mazos que creo que pueden empezar a tomar fuerza, para casual, está claro, pero que la verdad es que está bastante guay. Heir Apparent, y esta estoy pensando en comprármela para meterla en Winota. Esto básicamente crea conejitos, ¿no? Puedes meter cualquier número de ellas en el mazo, yo que sé, pues si metes 10 o 12 en una baraja de Winota puede estar guay. A lo mejor me pillo unas cuantas para eso, porque te puede llenar de tokens la mesa muy rápido. Herald of Eternal Dawn, y aquí tenemos un Platinum Angel con flash en blanco. La verdad es que esta carta me ha sorprendido. Es una carta que para mazos de ángeles por supuesto que tiene que ir, pero también para mazos que en un momento no quieran perder. Eso sí, cuesta bastante maná, pero aunque la reanimemos, y es que encima tiene flash, o sea que la podemos utilizar casi como una niebla. Nos pegan, metemos esto con flash y ya no nos morimos. Race the Pass, una de mis cartas favoritas, porque esto puede ensamblar combos con bastante facilidad, ¿no? Por 4 manás, conjuro, devolvemos todas las criaturas de coste 2 o menos desde nuestro cementerio al campo de batalla. Si tenemos un mazo de bichitos pequeños, esto nos lo trae todo por un coste de mana muy aceptable en barajas, por ejemplo, pues como decía antes, de Winota, pero aún así en otro tipo de mazos. Y es que si tenemos dos bichos que comen, los enterramos y los reanimamos con esto, pues también puede ser una Wincon. Así que esta carta, ojo, que sí que pienso que de forma un poco marginal puede llegar a ver el Commander incluso competitivo. Sky Knight Squire, otra carta blanca que me encanta para los mazos de contadores +1/+1. Dice que cuando entra un bicho que nosotros controlemos le ponemos un contador, y mientras esta criatura tenga 3 o más contadores, pues tiene volar y es un caballero. Lo que sea un caballero nos da exactamente igual, pero cada vez que metemos bicho contador, jolín, pues es básicamente como un Champion of the Paris, pero mejor, ¿no? Es cierto que baja por uno más, pero en este caso no requiere tipos, solamente meter bichos y es contador. Aparte no dice que los tokens no valgan, así que cuando entran tokens también metemos contador. Esta carta me parece muy buena. Sun Blessed Healer, y esta no es que la quiera destacar demasiado, pero yo sí que me voy a hacer con ella, porque para mi baraja de Athreos Casual me parece muy buena, porque es un mazo de clérigos, así que como clérigo y como forma de reanimar me gusta bastante esta carta. Twin Blade Blessing, otra carta que quizá no destaque demasiado, pero es que es el segundo encantamiento blanco que hay para dañar 2 veces. ¿Y dónde creo que se puede jugar esto? Pues en barajas de Zur un poquito más casuales. Valkyrie's Call, y esta sí que me parece muy buena. Es por 5 manas, un encantamiento. Dice: cuando un bicho que no sea ni token ni ángel muera, lo devolvemos al campo de batalla con un contador +1/+1 y volando y siendo un ángel. O sea que nuestros bichos se multiplican por 2. Me recuerda al bicho que hacía algo parecido, que devolvía los bichos con un contador de volar. El Dasmoth, no recuerdo cómo se llamaba, pero en este caso un encantamiento. Y la verdad es que esta carta está muy bien porque encima hincha a los bichos. Vamos con las azules. Armage of Runes.
Esta es una carta un poco cara de maná, pero es que hace dos efectos que nos gustan mucho en barajas de Storm. Eso sí, lo veo más en casual que en competitivo porque los 5 manás son bastantes, pero básicamente nos reduce el coste de instantáneos y conjuros en uno, y cuando casteamos instantáneo o conjuro robamos carta. Pues la verdad es que está bastante guay para seguir robando. Teníamos el Archmage Emeritus que hacía algo parecido, no nos reducía el coste, bajaba uno menos. Y esta pues sin duda se va a sumar en ese tipo de mazos que llevaban esa carta. High Fate Trickster, una carta que podría llegar a ver el Commander competitivo, aunque sinceramente no lo creo porque ya tenemos el Born Upon a Win. Y en este caso, pues lo que hace es que nos permite jugar todo con flash, ¿no? Bueno, tenemos el Born Upon a Wind y el Valley Flood Caller, que sinceramente me parecen mejores. Pero aún así, en barajas de hadas y de wizards, pues está muy bien esta carta. Homunculus Horde, y esta la traigo porque me encanta. Por 4 un 2-2, y cuando robamos nuestra segunda carta cada turno, creamos un token que es una copia de esta carta. Ojo que si somos capaces de robar las suficientes cartas, eso sí, en el turno de todo el mundo, esto se puede ir de madre muy rápido. En un mazo que consista en robar cartas, o nos lo matan, o esto va a crecer a lo loco. Kiora de Rising Tide. Y esto, cuando entra al campo de batalla, robamos 2 y descartamos 2. Y cuando atacas, si tenemos 7 o más cartas en nuestro cementerio, creamos un pulpo 8-8 legendario. Pues está guay porque nos da músculo, ¿no? Eso sí, en una baraja de tritones quizá no sería el tritón que yo buscaría meter. Lunar Insight, uno de los mejores hechizos de robar que nos da esta edición de Foundations. Por 3 manás robamos una carta por cada coste de maná diferente entre los permanentes que no sean tierra que nosotros controlemos. Pues a poco que controlemos un bicho, un token que tiene coste 0, mientras no sea un token de tierra y algo más, esto nos va a dar pues mínimo 3, 4, 5 cartas muy fácilmente. Mischievous Mystic, y esta no la destacaría especialmente, pero yo sí que me voy a hacer con una copia porque la verdad es que me gusta bastante. Es un humano hechicero 2-1 que vuela, y cuando robamos nuestra segunda carta cada turno creamos un hadita voladora. Me gusta tanto en mazos de wizards como de hadas porque robar 2 cartas en un turno es relativamente fácil. Sphinx of Forgotten Lore, esta carta es brutal, por 4 manás, tiene flash, es un 3-3 que vuela. Lo de poder meter la velocidad instantánea me parece buenísimo, y cuando esta criatura ataque, el instantáneo o conjuro objetivo de nuestro cementerio gana flashback. O sea, con esto podemos, yo que sé, rejugarnos un tutor del cementerio. Esto lo podemos meter por sorpresa. Esto para bloquear, para atacar por el aire. No sé si llegará a ver el Commander competitivo. En casual me parece loquísimo. Abyssal Harvester, otra carta muy loca, que por 3 es un 3-2 y podemos girarla, exiliar una criatura de un cementerio. Ojo que no tiene por qué ser de nuestro cementerio que haya sido puesta allí este turno, o sea que nosotros podemos matar un bicho de alguien y exiliárselo, y creamos un token que es una copia de ella, excepto que es una pesadilla mayores de sus otros tipos, y después exiliamos todos los otros tokens de pesadillas que nosotros controlemos. Es decir, solamente podemos tener una carta viva por turno, pero es que el poder reanimarnos cosas a dedo de cualquier cementerio me parece buenísimo. Blasphemous Edict, si hay 13 o más criaturas en juego, lo podemos jugar por 1 negro, y cada jugador sacrifica 13 criaturas de su elección. Pues nada, esta carta es un removal masivo bastante guay, ¿no? Encima haciendo sacrificar, que siempre es más difícil de protegerse. Aún así, por 5 manás, una ira de Dios, porque básicamente es una ira de Dios en negro, me parece que es muy buena carta. Bloodthirsty Conqueror, yo creo que esta es la carta más poderosa que hay para Commander, por lo menos los jugadores casuales, porque tenemos aquí una segunda copia del Sanguine Bone, que era una carta que solamente teníamos esa versión, ¿no? Porque al final de la otra carta, del Exquisite Blood, pues hay muchas versiones como Vito, ¿no? Bueno, creo que lo estoy diciendo bien, que no os estoy diciendo al revés. Pero bueno, esto por 5 manás es un 5-5 que vuela, tiene Death Touch, encima es un vampiro, o sea que va genial para mazos de vampiros. Y cuando un oponente pierde vidas, nosotros ganamos esa misma cantidad de vidas. Pues la típica carta que tenemos de cuando nosotros ganamos vidas, el oponente pierde vidas, pues con esto podemos combar, y aparte es un bicho que pega bastante duro. Infernal Vessel, otra carta que me voy a pillar yo para mi mazo de clérigos de Athreos. Básicamente cuando se muere vuelve al campo de batalla siendo un demonio y con 2 contadores +1/+1. Pues nada, está guay porque es un bicho
que para sacrificar está muy bien. Nine Life Familiar, si hablábamos antes de bichos para sacrificar, aquí tenemos otro genial para sacrificar. Entra con 8 contadores de revivir y cuando se muere vuelve, ¿no? O sea, tenemos un bicho que se va a poder morir hasta 9 veces, lo cual pues también lo hace una muy buena carta para mazos de aristócratas que quieran sacrificar un bicho, y esto es que ya vuelve por sí mismo. Si tenemos pues la típica carta un Blood Artist, pues ya van a ser 9 daños que vamos a hacer solamente con esto en la mesa, si podemos sacrificarlo, claro está. Tiny Bones Bobble Burglar, otra de las cartas que ha dado bastante que hablar, el pequeño esqueletito rogue, por 2 es un 1-3, cuando un oponente descarta una carta, la exiliamos de su cementerio con un contador de stash, y durante nuestro turno podemos jugar cartas que nosotros no poseamos con un contador de stash desde el exilio, y pues, podemos gastar maná de cualquier tipo para castear esos hechizos, ¿no? Pues la verdad es que simplemente esto ya estaría bastante bien. Eso sí, tenemos que hacer descartar, no vale con que los oponentes se jueguen la carta. Y aparte, por 4 manás y girarlo, cada oponente descarta una carta, y esto solamente lo podemos jugar como un conjuro. Pues se puede hacer fácilmente un mazo de Commander alrededor de esta carta, y la verdad es que puede ser bastante divertido, a mayores de que también lo podremos jugar en otros mazos, por ejemplo como una baraja de Terrible. Pero antes de continuar, recordaros como siempre que tenemos nuestro Patreon si queréis que os ayude con vuestros mazos. No en vano tengo 30 años de experiencia en Magic, o si queréis tener mentorías personalizadas conmigo, os podéis unir al Patreon, el link estará ahí abajo en la descripción, y por supuesto yo mismo os ayudaré y apareceréis en los agradecimientos del principio de los vídeos. También agradecer a Card Market, que ya sabéis que es el mejor sitio para comprar cartas si estáis en Europa, y a Dragon Shield, que tiene el mejor material para proteger vuestros mazos. Continuamos. Azur Lich Lord, si os gustan los zombies, esta carta la tenéis que meter. Esto nos permite jugarnos zombies desde el cementerio solamente girándola, y encima tiene War, o sea, esta carta es buenísima, entra muy rápido y nos permite jugar pues esas cartas desde el cementerio, ¿no? Esta carta es que es muy buena en barajas de zombies. Chandra Flame Shaper, y esto es para un mazo de control, aparte de que comba. Baja por 7 manás, por eso digo que es para un mazo de control, porque jugarnos esto por 7 manás no es fácil. Por el +2 nos damos 3 manás y exiliamos 3 cartas y nos podemos jugar una de ellas este turno. Por +1 creamos una copia de una criatura que nosotros controlemos, y tiene prisa, ya tenemos que sacrificar, y esta es la forma en la que puede combar. Básicamente, si tenemos un Felidar Guardian, pues lo copiamos, blinkeamos la Chandra, lo volvemos a copiar y hacemos infinitos Felidar Guardian con prisa. Bueno, tenemos este mismo combo con Saheeli, pero mucho más barato de maná, ¿no? Pero está claro que Saheeli no nos da tantísima ventaja como nos da esta Chandra, y por -4, ojo que esto ya lo podemos hacer nada más entre, hacemos 8 puntos de daño divididos como nosotros queramos entre cualquier número de criaturas y Planeswalkers, o sea, o limpia la mesa, o comba, o nos da maná y nos da ventaja de cartas. Me parece muy buena, y como digo, es pieza de combo, y a los que os gusten los mazos de Planeswalkers, eso sí, más orientados a casual, pues esta carta la podéis jugar, porque la verdad es que os va a dar muy buen resultado. Electro Duplicate, y esta es otra carta que no debería llamar mucho la atención, es otro efecto del estilo de crear una copia de una criatura, darle prisa y tenerla que sacrificar más, o sea, como tenemos el Twin Flame, como tenemos el Molten Duplication que ha salido recientemente por 3 manás, pero en este caso tiene flashback. Los que os gusten los mazos que comban con Dualcaster Mage, pues aquí tenéis una versión barata para haceros con ella. Rite of the Dragon Caller, por 6 manás, encantamiento. Cuando casteamos instantáneo o conjuro, creamos un dragón volador. Pues nada, para barajas de Storm esto puede ser perfectamente una wincon del mazo, para barajos que simplemente son muy controleras, tienen muchos counters, yo que sé, pues si llevan un Nip Mizzet en la zona de mando, si llevan cualquier comandante típico más controlero, esto lo metéis en el mazo, y de paso que vais contrarrestando y frenando las amenazas de los oponentes, pues vais metiendo dragones 5/5, ¿no? O sea, es una wincon bastante aceptable. Vamos con un Goblin, que yo sí que me voy a hacer con una copia de él.
es el Ser Slicer Goblin. Por 2 es un 2-1 y tienes todo de raid que dice que al principio de nuestra fase final, si hemos atacado este turno, creamos un Goblin 1-1. Pues para barajas de Krenko, ¿qué más podemos pedir? Goblins que crean más Goblins, para adentro. Otra carta roja que voy a hacerme con una copia para mi mazo de dragones, que tengo un Mirin por ahí montado, es el Twin Flame Tyrant. Por 5 es un 3-5 que vuela y dice que si una fuente que nosotros controlamos fuera a hacer daño a un oponente o a un permanente que controle a un oponente, le hace el doble de daño. Pues nada, duplicamos el daño de nuestros dragones, ¿no? Pero como digo, si tenemos a Mirim en la zona de mando, meter 2 copias de esto y hacer pues ya no el doble sino 4 veces más daño es ¡pum! Brutal. Vamos con las verdes de la básica. La primera es el Elvis Regrower. Si os gustan los mazos de elfos, aquí tenemos una especie de Eternal Witness un poquito más mala. Por 4 es un 4-3. Cuando entra devolvemos un permanente de nuestro cementerio a nuestra mano. Es más que aceptable esta carta, pero como digo, sería buena de verdad si fuera un efecto tipo Eternal Witness que podemos devolver cualquier cosa, ¿no? Pero aún así esta carta está bastante bien y yo me voy a hacer con una copia de ella. Loot, y este me parece uno de los mejores comandantes y la verdad es que Wizards nos viene acostumbrando a este tipo de comandantes últimamente. Vimos a el Adamri y hemos visto alguno más y aquí tenemos otro que me encanta. En este caso baja por 3, es un 1-4 y dice que podemos jugar una tierra adicional en cada uno de nuestros turnos. Pues también este efecto está muy bien, el poder jugarnos más tierras por turno. Y por 6 manás lo giramos, miramos las 6 cartas del top de nuestra biblioteca y podemos revelar una carta de criatura con coste de maná inferior o igual al número de tierras que nosotros controlemos y la ponemos en el campo de batalla. Pues nada, si os gustan los mazos que meten bichos gratis, pues aquí tenéis un comandante ideal, es que encima nos permite rampear. Esto va bien en temáticas de landfall y en temáticas pues de bichos gordos que quieran meter muchas tierras, ¿no? Spinner of Souls, esta carta también me ha llamado la atención. Yo no sé si esto tendrá algún tipo de combo, me huele a que si no tiene combo desde luego que nos da una ventaja de cartas brutal. Por 3 es un 4-3 que tiene alcance, hasta ahí ya están muy bien los números, y cuando otra criatura que no sea token que nosotros controlamos muera, revelamos cartas del top de nuestra biblioteca hasta que revelamos una carta de criatura, y esa carta va a nuestra mano y el resto van para abajo en orden aleatorio. O sea, nuestros bichos que mueren encima nos devuelven la criatura aunque sea a la mano, pues me parece que está bastante bien. ¿Qué pasa si conseguimos meter un montón de bichos de coste 0 en nuestro mazo y los vamos sacrificando? Pues podemos hacer muchas locuras con esta carta. Uno de mis comandantes favoritos también es Alesha Hulotzat Fate. Por 3 manás es un 2-2, daña primero, cuando ataque le ponemos un contador +1/+1 a ella, o sea que se va hinchando, y tiene esto de raid que dice que al principio de nuestra fase final, si hemos atacado este turno, ojo que no tenemos que haber atacado con Alesha, simplemente atacado, podemos devolver una criatura con coste de mana inferior o igual a la fuerza de Alesha desde nuestro cementerio al campo de batalla. Pues nada, una forma de reanimarnos bichos todos los turnos siempre que vayamos al combate. Esta carta desde luego que está genial y como comandante puede ser una muy buena carta. Otro bichito que me gusta, aunque creo que es menos poderoso que el anterior, es Kaikar, la nueva versión de Kaikar. Por 4 manás es un 3-4 y cuando casteamos algo que no sea de criatura, ojo que aquí cuentan también artefactos y encantamientos, podemos exiliar una criatura que nosotros controlemos y la devolvemos al final del turno. Básicamente no podemos hacer loops de blinkear, no es blinkear porque con esto lo devolveremos al final del turno. Lo bueno es que podemos hacer que algo se salve de una ira de Dios o podemos crear un espíritu volador, o sea, esto nos da ventaja por todos lados. Esta carta me gusta bastante. Otro bicho legendario que me encanta es el nuevo Nimmithet, que no sé si es el mejor Nimmithet que han sacado nunca, pero desde luego está ahí con el Nimmithet Parum, ¿no? Por 6 manás, como todos los Nimmithets, 5-5 vuela, no tenemos tamaño máximo de mano y cuando una fuente que nosotros controlemos haga daño que no sea de combate a un oponente, podemos robar esa misma cantidad de cartas. Es decir, si conseguimos hacerle, yo que sé, con algo 3 puntos de daño a todos los oponentes, robaremos 9 cartas. Brutal. Con esto podemos sacar muchísima ventaja de cartas. Otra que creo que hay que comentar es el Banner of
Kinship, que es este artefacto que baja por 5 y dice que cuando entra elegimos un tipo de criatura y le ponemos contadores de Fellowship por cada criatura que haya de ese tipo en el campo de batalla, ¿no? Y las criaturas que nosotros controlemos del tipo elegido tienen +1/+1 por cada contador de Fellowship en este artefacto. Vale, esto tiene cosas buenas y cosas malas, o sea, esto es una carta que la jugamos cuando ya vamos ganando, cuando tenemos muchos bichos en mesa. Y obviamente va a hinchar a nuestros bichos, o sea, cuando entra la hostia que vamos a pegar va a ser dura. ¿Cuál es la otra cosa que tiene de buena? Es que al ser contadores los podemos proliferar si tenemos cosas para proliferar. Como cosa mala, como decía, pues es una carta que te ayuda a ganar ya cuando vas ganando, ¿no? Pero aún así te puede ayudar a matar de una hostia a uno o a dos oponentes si tienes, yo que sé, suficientes elfos, goblins, tritones o lo que sea. Y antes de irnos a las cartas de Jumpstart, quiero comentar la última carta de Foundations, que es el Soulstone Sanctuary, que básicamente tenemos aquí una mutabóveda un poco peor porque cuesta 4 de activar, pero aún así yo creo que puede ver juego a mayores de la mutabóveda en barajas tribales, ¿no? Desde luego lo primero que pienso con esta carta es en Magda, pero aún así pues es una carta que me gusta bastante y que yo creo que me voy a hacer con una copia de ella. No os verá juego competitivo desde luego, pero en casual sí. Vamos ya con las cartas de Jumpstart y ojo que aquí sí que creo que hay cartas que pueden ver el juego competitivo. Esta no es una de ellas, pero aún así me gusta bastante, que es el Generous Pub. Por 2 es un 2/2 que tiene vigilancia y cuando uno o más contadores son puestos en el Generous Pub, ponemos un contador +1/+1 en cada otra criatura que nosotros controlemos y esta habilidad solo triggería una vez por turno. Aún así, en mazos de contadores esto es buenísimo. Imaginaros que tenemos la típica carta que le ponemos un contador +1/+1 a todos nuestros bichos. Pues nada, al Generous Pub le pondremos 1, pero al resto de bichos les pondremos 2. Imaginaos si tenemos pues algo que doble el número de contadores o lo que sea, ¿no? Pues ya es que se puede ir muchísimo de madre lo gordo que pueden ser los bichos. Una carta que yo no creo que sea muy destacable, pero yo me voy a hacer con una copia de ellas. Como digo, esto tiene de bueno que es un clérigo y por eso lo quiero, que es el Hinterland Sanctifier. Cuando otro bicho que nosotros controlemos entra al campo de batalla, ganamos una vida. Pues un efecto de ganar vida solo con nuestros bichos. Es peor que otros, pero a mayores se puede jugar con otras cartas que llevo en el mazo. Vamos con Goblins. Tengo una baraja de Krenko y esta carta pues tiene que ir porque es otro Lord, que es el Dropkick Bomber. Aparte es que me hace mucha gracia el concepto. Por 3 es un 2/3, le da +1/+1 a los otros Goblins y podemos pagar uno rojo y hasta el final del turno otro Goblin gana a volar y lo tenemos que sacrificar si hace daño de combate. Básicamente agarramos un Goblin y lo tiramos volando y si impacta, pimba, pues lo tenemos que sacrificar. Aún así esta carta pues me gusta y para mi mazo de Goblins va 100% seguro. Firespitter Whelp, otra carta que me voy a hacer porque esto es un dragoncito pequeño, barato de maná, vuela. Cuando casteamos algo que no sea una criatura o un hechizo de dragón, pimba, un punto de daño a cada oponente. En mazos de dragones para los primeros turnos está bastante bien. Frontline Heroism, y esto creo que puede ser muy bueno para el tipo de barajas de hacer objetivo con hechizos, ¿no? Es por 3 manás, cuando entre creamos un soldadito 1/1 con prisa y cuando casteamos un hechizo que haga objetivo solamente a una criatura que nosotros controlemos, creamos un soldadito rojo con prisa y después copiamos ese hechizo y la copia tarjetea ese token. Pues los típicos mazos como Zada o como Pluma, esta carta la quieren sí o sí porque es muy fácil robar muchas cartas con esto y aparte de llenarse la mesa de bichitos. Paul Hamar Illusionist, otro hechizo de robar que está bastante guay. Por 6 un 4/5 que vuela y cuando entre elegimos un tipo de criatura y robamos una carta por cada criatura que nosotros controlemos de ese tipo. Esto lo veo especialmente bueno pues en mazos de Wizards, ya que esto es un Wizard, ¿no? Pero aún así cualquier tribal que juguéis, ya sea tritones, humanos, Eldrathis fragmentados, esta carta puede entrar. Afelia Viper Whisperer, por 2 es un 1/3, tiene Death Touch, cuando ataca podemos pagar 2 y crear una serpiente con Death Touch y ojo que la habilidad buena es la segunda. Por 5 manás hasta el final del turno, cuando una o más gorgonas y o serpientes que nosotros controlemos hacen daño de combate a un jugador, ese jugador pierde la mitad de su vida redondeando hacia arriba. Esta carta es ideal para barajas de Apatra, o sea, Apatra que pone un montón de serpientes con Death Touch, cada serpiente que pega bajarle a la mitad la vida, eso sí, una sola vez por cada turno, ¿no? Pero, o sea, aunque peguemos con 10 serpientes y peguen las 10, solamente le redondaremos a la mitad. Aún así,
esta carta me parece muy buena para ese mazo. Una de las mejores cartas de Jumpstart me parece el Rev Tide Extractor. Es por 4 manas, un 3-3. Cuando atacamos, la criatura objetivo gana Death Touch. Ojo que no tenemos que atacar con ella, simplemente tenemos que ir a combate. Y cuando una o más criaturas que nosotros controlemos hagan daño de combate a un jugador, creamos un tesorito y después miramos la carta del top de ese jugador y la exiliamos boca abajo y podemos castear esa carta mientras permanezca exiliada. ¿Qué tenemos aquí? Básicamente todos nuestros bichos se convierten en Ragavans. Todos nuestros bichos son Ragavans. Podemos pegar, exiliar y encima creamos tesoros, ¿no? O sea, esto nos da maná, nos da ventaja de cartas, le da Death Touch que hace que nuestros bichos sean un poquito más difíciles de bloquear. Pues nada, esta carta está muy bien. Me recuerda un poco al Grim Hireling. Yo diría que es ligeramente peor, pero en otro aspecto es mejor porque nos da ese robo de cartas, ¿no? Aún así, esta carta pues me gusta mucho y creo que me voy a hacer con una copia de ella y la voy a probar incluso en Commander competitivo. General Cred de Boltbringer. Decía que tenía un mazo de goblins por ahí y esto también tiene que ir. Por 3 es un 2-2. Cuando uno o más goblins que nosotros controlemos atacan, creamos un goblincillo que está girado y atacando. Y después cuando otra criatura que nosotros controlemos entra al campo de batalla, pimba, un punto de daño a cada oponente. Pues con mi mazo de Krenko esto tiene que ir, ¿no? Porque giro Krenko, meto los goblins que sean y pimba, esa misma cantidad de daños a nuestros oponentes. Esto es muy loco, nos da ventaja de goblins y nos da daños a los oponentes. Buenísima. Y por último, y es que el orden ha sido así, voy con la que me parece la mejor carta de la expansión para Commander competitivo. Es cierto que no hay demasiado donde elegir, pero aún así yo creo que esta es la mejor por las posibilidades de combo que tiene, que es el Dionus Elvish Archdruid. Por 4 manás, un 3-3, y dice que los elfos que nosotros controlemos tienen, cuando esta criatura sea girada durante nuestro turno, la enderezamos y le ponemos un contador +1/+1, y esta habilidad solo triggerea una vez cada turno. Vale, este es un efecto tipo Nadu, que cuando desaparecía Nadu y volvía lo podíamos volver a hacer, y es que esto tiene un potencial de combo en varios mazos, o sea, en barajas de Marwyn. Ya sé que no es el mazo de Commander competitivo más jugado, pero en barajas de Marwyn esto es brutal. Si por ejemplo tenemos una carta que nos permita devolverlo a la mano. ¿Y de qué carta estoy hablando? Pues de un Temur Sabertooth. Yo tengo a mi Marwyn ya cargado, subo y bajo esto, saco maná, enderezo y encima le voy poniendo más contadores, ¿no? Con Marwyn esto es loquísimo. Pero otro mazo en el que me encanta esta carta, que es cierto que ve muy poquito juego en Commander competitivo, es la baraja de Emiel. ¿Por qué? Porque yo tengo a Emiel y a una Selvala y simplemente con esto voy a poder sacar una auténtica animalada de maná, porque la Selvala cada vez se va a ir haciendo más grande y mínimo si tengo a Emiel, Selvala y el Dionus, pues ya voy a poder hacer maná infinito. Voy a hacer así, giro enderezo, la Selvala y nuestro caballo loco se van a ir haciendo más grandes, blinkeando a Dionus por supuesto, y vamos a hacer a nuestros bichos infinito, ¿no? Aparte de, como digo, pues tener también mana infinito, y si tenemos algo que triggere al entrar al campo de batalla, pues podemos hacer infinitos de esos triggers. Esta carta la verdad es que tiene un potencial de combo muy alto, y aún así en una baraja de elfos normal, simplemente el hecho de poder girar nuestros elfos 2 veces me parece buenísimo, así que esta carta seguro que me voy a hacer con una copia de ella. Pues ahora, como siempre digo, es tu turno, ¿no? Dime cuáles son las cartas que más te gustan de esta expansión, déjamelo abajo en los comentarios. ¿Cuáles te vas a comprar? ¿Cuál te gusta más de todas? ¿Cuál es tu favorita? O si ves alguno que vaya a ser un comandante especialmente bueno. También pues dejadme un like si os ha gustado el vídeo. Este vídeo de aquí te lo recomiendo porque está de putísima madre. Y este botoncito de aquí, si no estás suscrito, no sé a qué estás esperando. Suscríbete de una vez aquí a la casa del comandante. Y nada, dicho, el comandante se despide hasta la próxima emisión. Un saludo amigos.